Vengo del doctor. Vengo del doctor. El hospital de los pudientes, pues. 3, 2, 1. Bienvenidos a Retumba Polémica, tu canal de farándula mexicana favorito. Suscríbete al canal y no te pierdas ni un detalle de este bombazo que está sacudiendo todas las pantallas. Resulta que don Pepe Aguilar, además de estar lidiando con el bajón emocional y la crisis de taquilla, también se aventó un comentario que dejó a más de uno con el taco atravesado. Porque sí, en una de esas reflexiones grabadas desde la comodidad de su camioneta blindada, esa que tiene más seguridad que el AIF a un domingo, el charro soltó la sopa, que uno de los motivos por los que él se fue corriendo a atenderse a Houston, y no a ninguna clínica de México, es porque el sistema de salud aquí no da confianza. Houston era lana, en México es manche. Tratan mejor a mis perros los veterinarios. Dime tus pecados, te confiesan hasta el... Ahora resulta que el IMSS le quedaba lejos y la consulta con turno en el ISSSTE era demasiado terrenal para sus achaques. Porque según él, y aquí lo citamos con su voz templada de decepción moral, en México vas a urgencias con el corazón en la mano, y sales con paracetamol y una cita para dentro de 3 meses, si bien te va. Y sí, no lo negamos, el sistema de salud mexicano tiene sus deficiencias, pero que lo diga alguien que podría pagarle un check-up anual a todo el rancho, pues como que suena más a berrinche que a denuncia social. Luego ahí te dejan esperando solo y triste y abandonado. Vengo del doctor. Vengo del doctor. El hospital de los pudientes, pues. Dicen que en su última revisión allá en Houston, en una clínica tan exclusiva que no tiene número de teléfono, solo código QR para entrar, Pepe habría pedido un chequeo integral, espiritual y emocional, con énfasis en el estrés causado por la falta de aplausos. Y ahí, entre máquinas que escanean hasta los pensamientos y enfermeras que sirven agua de coco filtrada con pepino orgánico, él habría confirmado lo que ya sospechábamos: no está grave del cuerpo, está delicado del ego. Y por si fuera poco, al parecer el diagnóstico vino acompañado de una sesión privada con un terapeuta internacional, experto en artistas caídos en desgracia popular. El doctor, que ha trabajado con exestrellas del pop y políticos arrepentidos, le habría dicho: señor Aguilar, lo suyo no es un infarto, es un impacto de realidad. Imagínese usted el golpe, comadre. Y aún así, don Pepe, en vez de quedarse calladito, decidió lanzarle su pullita al sistema mexicano, como si aquí la culpa de su ansiedad fuera del seguro popular y no de las plazas vacías. Lo irónico es que mientras critica al sistema de salud nacional, olvida que gran parte de su éxito lo construyó con el respaldo del público mexicano, ese que a veces sí se atiende con paracetamol, pero que también se sabe curar con música del alma. Esa misma música que él ya no logra conectar. Porque una cosa es cuidar tu salud en el extranjero, y otra muy distinta es echarle tierra al país donde te hiciste ídolo. Y claro, en redes no tardaron en hacer leña del árbol ansioso. Pepe se fue a Houston a curarse del alma, pero ojalá alguien le revise la humildad, que también anda baja, decía un tuit que en menos de una hora ya tenía más compartidas que boletos vendidos para su gira. Otro decía: ¿no se llenó el palenque? Se llenó el consultorio gringo, eso sí. Y mi favorita: Pepe fue a checarse el corazón, pero el doctor le dijo que lo que tiene inflamado es el orgullo. Así estamos, mis cielas. Con un charro que se queja del sistema de salud como si alguna vez hubiera hecho fila en la farmacia del centro de salud. Con un artista que busca cura en Houston, pero que lo que necesita de verdad es una transfusión de empatía y una dosis de realidad nacional. Pero no se me distraiga, que esto todavía no se acaba. Porque el verdadero diagnóstico, ese que ni Houston ni Harvard pueden dar, es el que está por revelarse en el corazón del público. Y ahí, mi reina, no hay seguro médico que lo cubra. El caso es que, mientras algunos pensaban que Pepe andaba en Estados Unidos grabando alguna colaboración sorpresa, con leyendas tejanas o viendo la posibilidad de internacionalizar su legado, lo cierto es que fue internado en una exclusiva clínica privada de Houston, en un área tan elegante que hasta el oxígeno se filtra con aromaterapia y las batas tienen bordado el apellido del paciente con hilo de oro. Según fuentes no confirmadas pero muy bien informadas, ya sabe usted cómo se mueve el chisme con bata blanca,
Pepe llegó acompañado únicamente de un asistente personal, sin familia visible, sin mariachis, y con una cara más pálida que la taquilla de su última presentación. Testigos afirman que no pudo ni completar el registro de ingreso porque se le quebró la voz mientras decía su nombre. En lugar de Pepe Aguilar, solo se oyó P, y luego un silencio tan incómodo que hasta el recepcionista se persignó. Incluso se han filtrado fotos del cantante en pleno estado de ansiedad, que evidentemente nosotros las hemos conseguido, pero por respeto no sabemos si subirlas. Déjanos en comentarios si quieren ver las fotos si las subimos en el video de esta noche. Lo trasladaron en silla de ruedas aunque todavía podía caminar, pero el drama ya estaba hecho. Dicen que pidió una habitación sin ventanas, que apagaran la televisión y que bajo ningún motivo lo conectaran al wifi del hospital. No quiero ver ni una sola notificación, habría dicho con tono entre resignado y dolido. Lo que al parecer detonó el colapso fue una combinación explosiva, agotamiento emocional, presión mediática, un par de comentarios venenosos en redes sociales y, lo más grave, el informe de ventas de su gira que recibió minutos antes de una entrevista en vivo para una cadena internacional. El documento, que supuestamente iba a repasar por encima, venía encabezado por una frase demoledora: estimado Pepe, adjuntamos el reporte de ocupación. Favor de no tomarlo personal. La lista de ciudades era larga, pero lo verdaderamente corto eran las cifras. En Guadalajara, apenas 912 entradas vendidas. En Mérida, 578. Y en Tijuana, donde antes lo recibían con mantas, mariachis y serenatas a la salida del aeropuerto, apenas 342 boletos vendidos, contando los que regalaron en una promoción de supermercado con la compra de papel higiénico. Se dice que tras leer el reporte, Pepe guardó silencio unos segundos, levantó la vista con los ojos cristalinos y preguntó si podían cancelar la entrevista sin armar escándalo. Pero ya era tarde. Las cámaras estaban encendidas, el periodista de lentes gruesos tenía la primera pregunta preparada y en ese momento, la crisis se desató. Testigos presentes afirman que el cantante comenzó a sudar frío, su respiración se aceleró y repentinamente se levantó de la silla lanzando una frase confusa, algo como, esto ya no tiene sentido, ¿para qué sigo? Luego salió corriendo por un pasillo sin rumbo, dejando al equipo técnico paralizado y a su manager con cara de funeral sin flores. La entrevista jamás se emitió. El canal guardó el material, por respeto, aunque en realidad lo tienen archivado por si algún día deciden hacer un especial tipo, detrás del ídolo caído. Mientras tanto, en la clínica de Houston, Pepe fue atendido por un equipo de especialistas en salud mental, agotamiento por exposición pública y algo que los gringos llaman Celebrity Burnout Syndrome. Le administraron sueros con vitaminas, un cóctel de ansiolíticos y un tratamiento de musicoterapia con canciones de su infancia para estabilizarlo emocionalmente. Durante su estancia de 3 días, no recibió visitas públicas. Solo entraron 2 personas, una mujer mayor con sombrero grande y mirada seria que, según rumores, podría ser una antigua amiga de la familia que ahora trabaja como terapeuta holística, y un viejo compositor con el que Pepe grabó su primer álbum, quien habría llegado a dejarle una carta escrita a mano con letras grandes y torcidas. En la carta, dicen, se leía una frase que Pepe no dejaba de repetir en voz baja mientras miraba por la ventana cerrada: el escenario no te necesita, tú necesitas al escenario. Al 4.º día, Pepe pidió el alta médica. No porque estuviera del todo bien, sino porque ya no soportaba el silencio. Prefiero que me abucheen a que no me digan nada, le habría dicho a uno de los enfermeros mientras se quitaba los cables del monitor cardíaco. Salió del hospital cubierto con una sudadera negra que decía, Puro México, unos lentes oscuros enormes y una expresión que mezclaba el miedo con la esperanza. No habló con la prensa. Solo levantó la mano y se metió a su camioneta blindada, en la que lo esperaban 2 botellas de agua de manantial, un spray de lavanda antiestrés y una libreta en blanco. Tal vez para escribir una nueva canción. Tal vez para anotar todo lo que nadie se atreve a decirle. Y mientras todo esto pasaba, su equipo de trabajo, ese que antes vendía entradas como pan caliente, se reunía de emergencia en la Ciudad de México.
Se habló de cancelar fechas, de mover la gira al extranjero, de reinventar el espectáculo con drones y pirotecnia, e incluso de crear una campaña de empatía llamada Yo también me he sentido solo, donde artistas contarían sus propias batallas emocionales para ayudar a normalizar lo que le ocurrió a Pepe. Pero la pregunta seguía sin respuesta, ¿y si ya no es cuestión de show, sino de conexión? Porque una cosa es reinventarse y otra muy distinta es reconocer que la audiencia ha cambiado, que los escenarios ya no se llenan con apellido ni con tradición, y que incluso el más grande puede ser olvidado si no aprende a escuchar. Y aquí, comadres, es donde se empieza a escribir el verdadero capítulo de esta historia. El de un hombre que tal vez entendió, tarde pero entendió, que ya no se trata de cantar perfecto ni de lucir impecable, sino de volver a sentir, de verdad, lo que el público quiere oír. Porque sí, comadre, la vida da muchas vueltas, pero la del espectáculo da giros que marean. Y en este carrusel de luces, fama y aplausos en pausa, Pepe Aguilar está justo en el punto donde o se reinventa o se convierte en un recuerdo bonito que solo suena cuando alguien pone la playlist de música para limpiar los domingos. Y ojo, que decir esto no es con saña, es con preocupación de la buena, de esa que nace del cariño que muchas le tuvimos en nuestros mejores años, cuando por mujeres como tú, nos ponía a pensar en el amor como si fuera novela de Canal de las Estrellas. Lo que no se ve, pero se siente, es que esta pausa forzada en su agenda fue algo más que una descompensación emocional. Algunas fuentes dentro del círculo más cercano del cantante filtraron que, durante la hospitalización, se le recomendó hacer una pausa prolongada. Nada de shows, nada de medios, y mucho menos nada de redes sociales. Según los médicos, el nivel de presión al que ha estado sometido en los últimos años es digno de estudio, giras mal vendidas, comparaciones eternas con el padre, memes virales, críticas de colegas más jóvenes y esa sensación constante de que ya no se está en el centro del escenario, sino al borde del telón. Pero lo que más preocupó al equipo clínico, cuentan las malas lenguas con estetoscopio, fue una frase que el charro habría dicho en plena madrugada, cuando no podía dormir y caminaba en círculos por el pasillo del hospital, descalzo y envuelto en una bata de lino egipcio: no sé si me sigue gustando cantar, o si solo lo hago por no sentirme olvidado. Esa, mis cielas, no es la frase de alguien cansado físicamente. Es el suspiro de un alma arrugada por el desgaste de querer seguir vigente a la fuerza, en un mundo donde los aplausos ya no se heredan, se conquistan. Y mientras el Pepe íntimo enfrentaba sus demonios personales en una habitación climatizada a 22 grados, el Pepe público era tema de conversación en toda red social. Las teorías no se hicieron esperar. Algunos aseguraban que todo fue un truco publicitario para levantar la gira. Otros decían que el susto fue porque una televisora canceló un especial que tenía grabado desde hace meses. Pero lo que sí se confirmó es que uno de los detonantes reales fue un comentario de Ángela, su hija, durante una entrevista reciente en la que, al preguntarle por su padre, dijo con un tono más frío que cariñoso: mi papá está viviendo su proceso, y yo el mío. Lo amo, pero cada quien tiene su camino. Y ahí, el público no perdonó. Porque si hasta la familia empieza a marcar distancia, el mensaje que queda en el aire es más fuerte que cualquier comunicado oficial. Las redes se llenaron de comparaciones crueles, que si Ángela está en la cima y el papá en picada, que si el relevo generacional ya se dio pero a Pepe se le olvidó entregar la estafeta. Algunos hasta desempolvaron entrevistas pasadas donde él hablaba con cierto aire de superioridad, con frases que hoy suenan más como sentencia que como reflexión. Y por si fuera poco, en un intento desesperado por recuperar terreno, la disquera habría propuesto un nuevo formato de presentación, conciertos íntimos en recintos pequeños, con público seleccionado, cámaras para documentar su reencuentro emocional con la música, y una campaña titulada Desde el alma de un charro. Pero el problema, comadre, no es el formato. Es el contenido. Porque si el corazón no está puesto, ni el teatro más chico logra aplausos verdaderos. Entonces la gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿volverá Pepe Aguilar con un mensaje sincero, con un proyecto renovado, con una actitud más cercana? ¿O simplemente se irá apagando poco a poco, como esas velas que aún tienen cera, pero ya no encuentran la chispa?
Porque si algo ha quedado claro en esta historia que huele más a terapia que a show, es que al público no se le puede engañar. Podrán darle descuentos, regalarle entradas, venderle nostalgia, pero si el alma del artista no está conectada, ni el mejor mariachi logra que esa voz vuelva a sentirse grande. Y aquí seguimos, esperando. No por morbo, sino por memoria. Porque todos queremos creer que aún hay un segundo acto para quien alguna vez fue protagonista. Que el charro no ha dicho su última palabra, ni cantado su última nota. Solo falta que él también lo crea. Porque resulta, y esto no es chisme de lavadero, sino información que llegó por vía muy cercana al primo del amigo del chofer, que en medio de su crisis emocional, a Pepe Aguilar le habrían sugerido internarse en una clínica de retiro emocional en las afueras de Santa Bárbara, California. Un lugar exclusivo, silencioso, de esos donde te dan terapias con piedras calientes, sesiones de introspección al amanecer, y un chamán que te limpia con humo de salvia mientras suena un playlist de Juan Gabriel instrumental. Y sí, Pepe habría aceptado, pero con una condición, que nadie lo supiera. Díganle a la prensa que estoy grabando algo muy íntimo, muy mío, habría dicho. Porque aunque el cuerpo pedía auxilio, el ego todavía quería micrófono. Allí, lejos de reflectores y más cerca del abismo emocional, el cantante habría comenzado a hacer lo que no se atrevía desde hace años, cuestionarse a sí mismo. ¿Quién soy sin escenario? ¿Qué queda de mí cuando los aplausos cesan? ¿Por qué mi hija tiene más likes que yo, y yo más deudas que aplausos? Porque sí, mis cielas, se dice, y no lo decimos nosotros, lo dicen los documentos filtrados de un promotor desesperado, que la gira no solo va mal por falta de público, sino porque los costos se dispararon. Entre pagos a músicos, renta de recintos, transporte blindado y un equipo de seguridad que parece sacado de película de narcos, las pérdidas ya suman más que los discos vendidos en el último año. Pero espere, que esto apenas comienza. Uno de los momentos más delicados, según testigos que pidieron el anonimato, porque firmaron contrato de confidencialidad con tinta invisible, fue cuando en plena sesión de terapia artística, Pepe rompió en llanto al escuchar una versión acústica de Mi Credo. Cuentan que se le vino el mundo encima al escuchar su propia letra en voz de otro, un joven cantautor de Monterrey invitado por el Centro de Bienestar para hacer dinámicas de reconexión con la obra. Imagínese usted, comadre, que alguien le cante su éxito, y lo haga mejor, más sentido, más conectado. Dicen que el charro se paró, dejó caer el sombrero, que llevaba incluso en terapia, y murmuró, no reconozco mi propia canción. Ahí, en ese momento, los terapeutas habrían tomado la decisión de intensificar el tratamiento. Sesiones de biodanza, lecturas guiadas, caminatas silenciosas por el bosque de robles y, lo más impactante, una carta que él mismo se escribió a su yo de 1999. Una carta que, según una fuente que asegura haberla visto mientras acomodaba toallas aromáticas, comenzaba con una frase devastadora: ¿cuándo dejaste de cantar para sentir y empezaste a cantar para cumplir? Mientras tanto, en el mundo exterior, su equipo de relaciones públicas hacía malabares para contener la marea. Emitieron comunicados ambiguos, filtraron fotos donde se le veía reposando en casa, y hasta inventaron que estaba preparando un álbum conceptual inspirado en el silencio. Pero la verdad era otra. El silencio no era artístico, era existencial. Un vacío que ni las cuerdas del mejor guitarrón pueden llenar. Y mientras él se sumía en ese retiro introspectivo, su lugar en el mundo del espectáculo lo tomaban otros. La industria no espera a nadie, mis cielas. En lo que Pepe contaba estrellas en el cielo californiano, Karim León anunciaba colaboraciones con artistas pop, Ángela Aguilar firmaba nuevos contratos con marcas internacionales, y hasta Cristian Nodal salía en portada de revistas con más tatuajes que notas, pero con conciertos sold out hasta el lunes. El golpe no era solo emocional, era también profesional. Porque lo que duele no es ver a los nuevos triunfar, sino darte cuenta que ya no te están dejando lugar en la mesa, y que ni tus propios comensales, tus fans de siempre, están dispuestos a guardar asiento. Y aquí es donde la historia se torna aún más cruda, porque a su regreso del retiro,
Cuando por fin se animó a reunirse con su equipo de producción para ver cómo salvar lo que queda de la gira, se encontró con una noticia que lo dejó más helado que el refrigerador de un Oxxo. 2 de las fechas clave habían sido canceladas por falta de venta mínima. Ni siquiera con promociones, boletos dobles y un paquete que incluía una serenata grabada por Pepe para usarse como tono de celular. Cuentan que ese día no dijo nada. Solo tomó su teléfono, marcó a alguien, se sospecha que fue a su hija Ángela, y dijo: tal vez sea hora de dejar de cantar para multitudes. Tal vez tenga que aprender a cantarme a mí mismo. Y ahí lo dejamos, comadre. No porque no haya más que contar, sino porque esta historia, más que un chisme, se está convirtiendo en una de esas lecciones que duelen, que escuecen, y que, con suerte, enseñan. Porque si algo ha demostrado esta caída pública, es que el público no quiere perfección, quiere humanidad. Y mientras Pepe Aguilar entienda eso, puede que aún haya un regreso, una redención. Pero si no, esta será otra historia más para el archivo de leyendas que se apagaron antes de tiempo. Pero no se me desconecte todavía, comadre, que lo más fuerte no se ha dicho. Porque aunque parezca que esta historia ya tocó fondo, lo cierto es que aún puede dar otro giro, y no necesariamente uno bueno. Se rumora que, como último recurso, algunos dentro del equipo de Pepe están considerando algo que jamás se habría permitido hace unos años: participar en un reality show. Sí, así como lo oye. El charro serio, el heredero del linaje Aguilar, con sombrero bien puesto y porte de leyenda, podría terminar en una dinámica televisiva de convivencia con influencers y cantantes de reggaetón. El nombre tentativo del programa sería Ranchero en Rehabilitación, el regreso del charro, y aunque suena a broma, en los pasillos de la televisora ya andan buscando patrocinadores. Pero, ¿hasta qué punto un ídolo puede ceder sin romperse? ¿Hasta dónde puede estirarse la dignidad antes de parecer desesperación? Esa, mis cielas, es la verdadera pregunta que queda flotando en el aire como nota sostenida al final de una canción que ya nadie corea. Y por eso, aunque algunos quieren darlo por terminado, por sepultado artísticamente, por exiliado del gusto popular, no nos atrevamos aún a firmar ese acta de defunción musical. Porque el espectáculo, como bien dicen, es experto en resurrecciones. Y si algo le queda todavía a Pepe Aguilar, es historia. Pero cuidado, la historia por sí sola no basta. Se necesita voluntad, se necesita humildad, y se necesita reconectar, no con el pasado, sino con el presente. ¿Será capaz Pepe de leer las señales? ¿Se reinventará o se retirará en silencio? ¿Nos dará la sorpresa de un renacimiento artístico o se quedará como pieza de museo en el corazón de las que alguna vez coreamos sus éxitos con lágrimas y tequila? La respuesta, comadre, todavía está en el aire. Y si usted cree que esto ya terminó, espérese tantito, porque en este mundo de farándula, el telón nunca cae del todo. A veces solo se cierra un poquito, para preparar el próximo acto. Así que no se vaya muy lejos, que esto no acaba aquí. Porque si algo hemos aprendido en esta tragicomedia ranchera es que el último acorde nunca es el que suena más fuerte, sino el que se recuerda con más verdad.